Hola a todos, soy Camila Rojas y hoy quiero hablarles sobre uno de los planes globales más influyentes y a la vez más peligrosos para nuestra sociedad, la Agenda 2030. Si bien muchos lo ven como un esfuerzo por el desarrollo sostenible, pero detrás de sus objetivos hay metas ocultas que amenazan nuestras tradiciones, nuestras familias y nuestra soberanía. Hoy vamos a desenmascarar juntos la Agenda 2030. La Agenda 2030 fue aprobada por las Naciones Unidas en el 2015 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En apariencia, estos objetivos buscan combatir la pobreza, mejorar la educación y proteger el planeta. Suena bien, ¿verdad? Pero hay algo que no nos están diciendo. Detrás de estas metas globales se esconde un intento de imponer una única visión sobre qué deberían ser nuestras sociedades, nuestras familias y nuestra cultura. No es solo un plan de desarrollo, es un plan para transformar nuestra vida reemplazándola por nuestros valores tradicionales, por una cultura globalista que busca eliminar las diferencias culturales, religiosas y nacionales. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay algunos que parecen más problemáticos cuando los analizamos a fondo. Estos son aquellos que están diseñados para erosionar nuestra soberanía y moldear las políticas públicas de todos los países hacia el mismo patrón globalista. Vamos a iniciar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible quinto, igualdad de género. El ODS quinto, igualdad de género, parece inofensivo en la superficie. ¿Quién no querría igualdad? Todos, ¿no? Pero lo que realmente está promoviendo es una reestructuración social que incluye ideologías radicales como el feminismo globalista, la agenda LGBTIQ+, y impone leyes que atentan contra la familia y las creencias tradicionales. Detrás de las causas que se presentan como luchas por los derechos y la igualdad, hay industrias multimillonarias que se benefician económicamente de las decisiones que afectan la vida, la salud y el bienestar de las personas. Estas industrias, lejos de preocuparse por el bienestar, ven en estas banderas una oportunidad de lucro. Uno de los pilares del feminismo moderno es el aborto. Esta no es solo una cuestión de derechos reproductivos, es una industria que genera enormes beneficios económicos. La legalización del aborto en diversos países ha permitido que clínicas y organizaciones dedicadas al aborto se lucren, mientras millones de vidas se pierden. Iniciemos con la estadística y los datos. Primero, cifra mundial. Según un informe de Guttmacher Institute, que realizan alrededor de 73 millones de abortos cada año en el mundo. Esto representa un enorme mercado para la industria que facilita estos procedimientos. Segundo, ingresos de estas clínicas de aborto. En Estados Unidos, por ejemplo, Planned Parenthood, una de las mayores proveedoras de servicios de aborto, reportó ingresos superiores a 1.6 mil millones de dólares en el 2020, de los cuales una parte importante proviene de servicios relacionados con este. Tercero, el costo del aborto. Dependiendo del país y el método, un aborto puede costar entre 300 y 3.000 dólares. Multiplicado por la cantidad de abortos anuales, la industria genera miles de millones de dólares cada año. Cuarto, la financiación global. Organizaciones internacionales como el IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, reciben miles de millones de financiamientos de gobiernos y entidades privadas. A ver, digamos en el 2021, Bill y Melinda Gates aportaron más de 1.700 millones de dólares para iniciativas relacionadas con la salud reproductiva, y gran parte de estos fondos están destinados a la promoción del aborto en países en desarrollo. Ahora ustedes se tienen que preguntar, ¿por qué en países de desarrollo? El aborto no solo genera dinero a través de los procedimientos en sí, sino también por la industria asociada con los fármacos abortivos y la financiación de programas educativos en los gobiernos. Ahí está donde el dinero comienza a moverse y pues se promueve en la juventud. Todo esto eclipsado con intereses económicos detrás de esta práctica donde la vida humana se convierte en una transacción. Ahora vamos con el movimiento LGBTIQ+, que viene con las cirugías de cambio de sexo, la hormonización y la eutanasia. El movimiento LGBTIQ+ ha dado lugar a una industria médica lucrativa de rápido crecimiento.
centrado en las cirugías de cambio de sexo y la hormonización. A medida que aumenta la visibilidad y la educación y aceptación de las personas transgénero, el sector médico ha capitalizado esta situación promoviendo tratamientos que no solo son costosos, sino que también son de por vida, como la hormonización, volviendo a personas sanas en pacientes para toda la vida. Ahora vamos con las estadísticas claves de esto. Las cirugías y reasignación de sexo, el costo promedio de una cirugía de reasignación de sexo oscila entre los $30,000 y $50,000 en Estados Unidos. La demanda de estos procedimientos ha crecido exponencialmente y la industria de cirugías de reasignación de sexo se estima en más de $1.5 mil millones para el 2026, con una tasa de crecimiento anual del 25%. De las terapias hormonales, los pacientes transgénero que inician una terapia hormonal de estrógenos o testosterona deben continuar por el tratamiento de por vida, lo que asegura una fuente constante de ingresos para las farmacéuticas. El costo anual de las terapias hormonales puede variar entre $1,500 y $2,500 por persona, multiplicado por la creciente población transgénero, y los ingresos derivados de estos mercados son sustanciales. Por ejemplo, Inglaterra 4.400, Suecia 1.000%. Esta industria lucrativa de la salud mental y la preparación psicológica previa a las cirugías y el tratamiento posterior también se ha convertido en una industria lucrativa. Las clínicas y terapéuticas especializadas cobran grandes sumas para tratar personas que lidian con la disforia de género, y un proceso que puede durar años. En países donde la eutanasia ha sido legalizada, como en Canadá, se ha observado un creciente número de personas transgénero que optan por suicidio asistido después de haberse sometido a estos procedimientos invasivos sin alcanzar la felicidad que les prometieron. Esto es una nueva área de mercado. No solo se lucran con las cirugías, sino que ahora las clínicas de eutanasia se están convirtiendo en la solución final para quienes no queden satisfechos con los resultados de sus procedimientos y quienes sufren de disforia de género interrumpida. Veamos los problemas éticos y las consecuencias. El crecimiento de esta industria plantea serias preguntas éticas sobre la hormonización de menores y los procedimientos quirúrgicos irreversibles que están promovidos por una agenda que no siempre toma en cuenta las posibles secuelas físicas y psicológicas a largo plazo. En muchos casos, los pacientes descubren que sus problemas no se resuelven con el cambio de sexo o la hormonización, lo que genera una nueva industria médica dedicada a tratar las complicaciones postoperatorias y los traumas psicológicos derivados. Es evidente que detrás de estas banderas ideológicas como el feminismo, el movimiento LGBTIQ+, hay un mercado inmenso que genera beneficios económicos a costa de la integridad física y emocional de las personas. En lugar de tratar estos temas con la seriedad y responsabilidad que requieren, los intereses económicos están impulsando un aumento exponencial en estos procedimientos y tratamientos, sin evaluar adecuadamente los riesgos y las consecuencias a largo plazo. Estas agendas no solo están transformando la cultura, sino que también están explotando a aquellos que más necesitan apoyo y guía. En última instancia, la agenda globalista que promueve estos movimientos está creando una dependencia económica y médica de por vida, mientras promueve la desestabilización de la familia tradicional y los valores culturales que defienden nuestras sociedades. Continuamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible cuarto, la educación de calidad. El ODS cuarto, educación de calidad, de la Agenda 2030 en apariencia busca garantizar una educación inclusiva y equitativa para promover oportunidades de aprendizaje a largo plazo de la vida para todos. Sin embargo, al analizarlo a profundidad, se puede observar cómo este objetivo también se ha utilizado para introducir y promover ideologías globalistas desde una temprana edad en los colegios y universidades. Esta educación no solo cubre temas como el feminismo o la ideología de género, sino que ideologiza
múltiples áreas del conocimiento como la biología, las ciencias sociales, la historia y la política, con el fin de reestructurar el pensamiento de las nuevas generaciones. Vamos a iniciar con la educación como herramienta de adoctrinamiento. Entonces, ¿qué pasa con este Objetivo de Desarrollo Sostenible cuarto? Pues que busca presentar como una educación de calidad, pero en realidad se ha convertido en una plataforma para adoctrinar a los niños y jóvenes bajo una serie de ideologías globalistas que la intención subyacente es cambiar las bases de los que los estudiantes perciben como realidad, esta verdad histórica y valores, y por eso vemos un cambio tan drástico en la forma de pensar de las nuevas generaciones versus las más antiguas. Pero ¿dónde se infiltraron? Bueno, pues distorsionando la biología y las ciencias naturales. En muchas escuelas alrededor del mundo la biología ha dejado de ser enseñada de acuerdo a los principios científicos y se ha introducido la ideología de género como una interpretación válida de la biología humana. Ya llegaron al punto que vivimos en un planeta queer. Eso yo no sé de dónde sacaron que vivimos en un planeta queer. You think you know nature? Think again. Our planet is home to over 11 million species, each with their own way of being. From flamboyantly gay flamingos to pansexual primates, sex-changing clownfish to multi-gendered mushrooms, and everything in between. Nature is more queer than you could possibly imagine. But don't take my word for it. Take theirs. En lugar de aprender las diferencias biológicas entre hombres y mujeres o entre macho y hembra para los mamíferos, los niños son expuestos a la idea de que el género es una construcción social que puede cambiarse de acuerdo a los sentimientos y los gustos personales, lo que realmente contradice a décadas de investigación científica. Ahora la ciencia está mandada a recoger. Pero bueno, un ejemplo son los países como Canadá y España, que se han implementado currículums que promueven la idea de que hay múltiples géneros y que el género es fluido, un concepto completamente ajeno a la biología tradicional. Esto introduce a los niños desde una temprana edad a una confusión desde la biología física que realmente está reemplazando el conocimiento científico con doctrinas ideológicas. Pero están reescribiendo no solamente la biología, sino también la historia y las ciencias sociales. La historia es otra área crítica que ha sido distorsionada por la influencia de las agendas globalistas. En lugar de enseñar una narrativa equilibrada basada en hechos históricos reales, se están reescribiendo los eventos históricos para encajar con los objetivos globalistas. Me recuerda mucho a la época de Mao Zedong, presentando a ciertos grupos como víctimas perpetuas y omitiendo hechos importantes que podrían contradecir la narrativa. Por ejemplo, en Colombia, el sindicato de maestros FECODE, que tiene una influencia predominante en la educación pública, ha sido criticado por su alineación con estas narrativas globalistas. Han sido acusados de reescribir la historia del conflicto armado en el país, omitiendo la participación de ciertos grupos insurgentes y promoviendo una visión sesgada que favorece una narrativa de victimización que justifica las ideologías políticas promovidas por movimientos internacionales. Esta manipulación de los hechos históricos también ha sido vista en otros países de América Latina, donde los textos escolares están siendo reescritos para ajustar las narrativas a las prioridades globalistas, ignorando aspectos claves de la historia nacional, religiosa y cultural. Vamos con el segundo, los colegios y universidades como centros de adoctrinamiento. Y es que lejos de ser espacios neutros de aprendizaje donde se promueva la libertad de doctrina,
Los colegios y universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento ideológico, donde se promueve la idea de que las tradiciones familiares, las identidades nacionales y las creencias religiosas son obsoletas o incluso dañinas. La educación ya no se enfoca únicamente en preparar a los jóvenes para el futuro, sino en moldear su pensamiento y su cosmovisión de acuerdo a las metas de la agenda globalista. El caso de FECODE en Colombia, volvemos y retomamos a nuestro país, tiene una particularidad, y es que esta Federación Colombiana de Educadores, que representa el mayor sindicato de maestros en el país, ha sido uno de los principales actores en la promoción de estas ideologías en el sistema educativo, a través de su poder sobre los currículums y la formación de los docentes. Ha logrado introducir una agenda que prioriza el enfoque globalista con un marcado énfasis en los derechos del género, el feminismo radical, la inclusión de la diversidad sexual en estas aulas. Y distorsiona hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente donde se inicia el globalismo, y temas como el sufragio universal, etc. Bueno, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, los sindicatos de profesores han sido utilizados como una herramienta clave para la promoción de ideologías globalistas. Estos sindicatos, con apoyo financiero y políticos dentro de las entidades, han asegurado que los maestros estén alineados con estas narrativas y que cualquier resistencia a los cambios curriculares sea sofocada. Por eso es que hay una persecución de profesores en Colombia. Pero bueno, influencia a través de la formación de los docentes. Los programas de formación de docentes también han sido modificados para asegurar que los maestros que ingresan al sistema educativo estén alineados con estos principios. A los docentes se les enseña de que deben priorizar la inclusión de género, la diversidad sexual y la igualdad radical como pilares centrales de su enseñanza, en lugar de enfocarse en las habilidades académicas tradicionales o los valores nacionales. La educación, en lugar de ser un medio para fortalecer la identidad nacional, se ha convertido en una herramienta para desmantelar las identidades individuales y colectivas, destruyendo la soberanía de la nación y reemplazándola por unas ideologías homogéneas que promueve una cultura globalista. La narrativa de este nuevo fenómeno promueve que las tradiciones religiosas y las identidades nacionales son retrógradas y deben ser reemplazadas por una identidad global centrada en los derechos de las minorías y la igualdad de género. Esto se refleja como las escuelas enseñan a los estudiantes a cuestionar las creencias que les han inculcado en sus familias y aceptar nuevas verdades promovidas por las élites globalistas. Un ejemplo es que en muchos países los niños son enseñados desde temprana edad que las creencias religiosas tradicionales, como el concepto de matrimonio o el concepto de familia como institución, están mandados a recoger, que son anticuadas e incluso discriminatorias. Ahí es donde salen los antiderechos. En lugar de permitir un debate abierto sobre estos temas, se presenta una visión unidimensional que glorifica la diversidad sexual y el feminismo radical. Uno de los objetivos más sutiles de esta ideología es promover la obediencia y la lealtad a las instituciones globales como las Naciones Unidas, presentándolas como las verdaderas defensoras de los derechos humanos y la igualdad. Los jóvenes son formados para ver a estas instituciones como la autoridad moral suprema, por encima de gobiernos nacionales y religiones. Esto asegura que las futuras generaciones acepten sin cuestionar las imposiciones globalistas, desde las políticas de género hasta las intervenciones económicas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que habla sobre reducir las desigualdades, está siendo utilizado como un pretexto para imponer políticas que promueven los derechos de las minorías, especialmente de los colectivos LGTBIQ+,
a costa de los derechos de las familias tradicionales. Esto se convierte en un arma política para modificar las leyes a favor de una agenda globalista. Y pues finalmente el ODS 1, que es el fin de la pobreza, y el ODS 16 habla de la paz y de la justicia, pero que busca realmente centralizar e imponer políticas sin tener en cuenta las particularidades y que tenemos en cada país. Se fomenta una justicia que defiende las agendas globalistas y condena a cualquier intento de resistencia cultural o religiosa. Ojo, porque ya muchos países están siendo silenciados. Ahora veamos cómo estos objetivos están afectando a nuestra región, específicamente a Colombia y a otros países de América Latina. Estamos viendo cómo las políticas alineadas con la Agenda 2030 ya están siendo implementadas y el impacto es claro. En Colombia, la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible han resultado en leyes que promueven el aborto, o tenemos cortes que también lo promueven, la ideología de género en las escuelas y una redefinición de la familia tradicional. En países como Argentina y México también, y Chile inclusive, estamos viendo cómo las legislaciones alineadas con la Agenda 2030 están debilitando la soberanía nacional. La eugenesia, que es muy importante, que es de donde realmente se origina el aborto moderno, es un concepto profundamente enraizado en la historia de las políticas de control social y poblacional. Esta práctica fue originalmente centrada en la mejora de la raza humana, ojo a esto, mediante la selección de quienes se consideraban más aptos para reproducirse. En sus inicios, buscaba acabar con la población de la raza negra. Qué irónico, ¿no? Que ahora el globalismo defienda a los negros, pero también promueva el aborto y adicionalmente los financia en África y en toda Sudamérica. Esas son preguntas que la gente debería hacerse. Pero en fin, la eugenesia ha evolucionado y se ha sofisticado bajo el amparo de discursos de salud reproductiva y derechos de las mujeres. Hoy, bajo los paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, el aborto y otras políticas relacionadas con el control de la población se han vuelto instrumentos de manipulación geopolítica en países en desarrollo, socavando su soberanía y poniendo en riesgo su estabilidad. El concepto de eugenesia surgió en el siglo XIX con figuras como Francis Galton, que propusieron la idea que los humanos podían mejorarse seleccionando a las personas más saludables e inteligentes para reproducirse y limitando el crecimiento de poblaciones consideradas inferiores. A lo largo del siglo XX, esta idea fue adoptada por gobiernos y movimientos en todo el mundo, siendo uno de los ejemplos más notorios la Alemania nazi. Ojo con esto, a veces que nos llaman nazistas, que llevó a la eugenesia a su extremo más oscuro, y ahora los que la promueven nos llaman antiderechos. Pero bueno, esto desapareció detrás de la Segunda Guerra Mundial, sino que evolucionó. Esto no desapareció, sino que se camufló bajo nuevas formas, especialmente en lo que respecta al control de la natalidad y el aborto. Organizaciones como Planned Parenthood, que hoy es financiada por Soros, y a su vez en Colombia es el FIN, que es el mismo financiador de Profamilia. Esta organización, que fue fundada por eugenistas como Margaret Sanger, promovió el control de la reproducción en poblaciones pobres, minoritarias y consideradas menos deseables para las élites de la época. Esto se convirtió en el precursor de lo que ahora se denomina salud reproductiva, que incluye el acceso al aborto como una de sus principales herramientas. Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, apoyó explícitamente la eugenesia y el control poblacional en comunidades pobres y no blancas. Su enfoque se centraba en reducir la reproducción de quienes consideraba no aptos, aunque hoy en día la narrativa ha cambiado y el aborto sigue siendo una herramienta que en muchos casos afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, especialmente en países de desarrollo, y ahora es un derecho de la mujer.
En países de América Latina el aborto se ha promovido con el argumento de los derechos de las mujeres y la salud reproductiva, pero en la práctica funciona como un mecanismo para limitar el crecimiento poblacional. Esa es la realidad de los sectores pobres y marginados. Similar a los principios de la eugenesia que promovía nuestro gran amigo. Se presentan estas políticas como progresistas, pero en el fondo obedecen a una agenda de control demográfico que favorece a las potencias globales. Bill Gates lo deja muy claro en su libro de Cambio Climático. El concepto de la ventana de Overton se refiere al rango de ideas que son políticamente aceptables para el público en un momento dado, y estas ventanas cambian con el tiempo, ampliándose para incluir temas que antes eran impensables o inaceptables, como es el caso del aborto. Este es un claro ejemplo de cómo una práctica que una vez fue considerada inmoral y criminal en muchas sociedades ha pasado a ser legalizada o despenalizada y hasta celebrada en varias partes del mundo. Lo que una vez se consideró como una solución completamente racista e inhumana ha evolucionado hacia el mecanismo de control de la pobreza en países en desarrollo, y las políticas de aborto masivo y otras medidas de salud reproductiva están dirigidas especialmente a las poblaciones pobres y vulnerables, bajo el discurso de la premisa de que tenemos que reducir el nacimiento en estas comunidades, que aliviará la presión económica y social sobre los países. Pero en realidad lo que se está ocurriendo es que está limitando el potencial de crecimiento poblacional y el desarrollo de estas naciones al no tener más jóvenes, mientras se mantiene una narrativa de progreso y derechos. En Colombia, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha llevado a la promoción del aborto y despenalizándolo hasta la semana 24, y la redefinición de la familia bajo el pretexto de garantizar la igualdad de derechos. Sin embargo, estas políticas apoyadas por organizaciones globalistas están desestabilizando la estructura social y cultural del país. Al fomentar el aborto entre las comunidades más pobres, se debilita su capacidad para crecer y desarrollarse demográficamente, lo que las hace más dependientes de la ayuda internacional y de los países desarrollados, y menos capaces de resistir la influencia externa. La promoción del aborto y otras políticas de control de la población en los países en desarrollo no es un acto altruista. En realidad, estas políticas forman parte de una estrategia geopolítica más amplia que busca limitar el crecimiento de estas naciones y mantenerlas oprimidas en una posición de dependencia frente a las potencias globales. Países como Argentina, México y Colombia han sido el blanco de campañas globalistas que promueven el aborto y la ideología de género. Estas políticas, impulsadas por organismos internacionales y organizaciones internacionales financiadas por las potencias globales, no solo afectan la cultura y la moral de estas naciones, sino que también limita su capacidad de crecimiento demográfico y económico. Argentina, en el 2020, la legalización del aborto en Argentina fue presentada como un avance en los derechos de la mujer. Sin embargo, al observar el contexto, es evidente que estas políticas favorecen a las élites globales que ven la reproducción de la población de una manera de controlar los recursos. Recuerden que Argentina era potencia mundial, y la estabilidad social en el país. ¿Por qué están tan interesados en Argentina? Pregúntense. Pero bueno, en México las políticas pro aborto y las campañas de planificación familiar están alineados con los intereses de las potencias extranjeras que buscan reducir la presión demográfica en un país, de otro modo que podría convertirse en un actor geopolítico poderoso para la región. Están enfocados en debilitar a México.
Y uno de los objetivos centrales del globalismo es debilitar esa estructura familiar en los países subdesarrollados al redefinir lo que significa la familia y promover el aborto. Se está socavando el núcleo de la sociedad. La familia es la base de la cohesión social y el primer espacio de resistencia frente a las ideologías extranjeras. Recuerden, la familia es el primer promotor de la propiedad privada. Cuando las familias se fragmentan o se redefinen, las sociedades se vuelven más vulnerables a la influencia externa. En el caso de Colombia, la implementación de las políticas alineadas con los ODS, como la promoción de la ideología de género en los colegios y la legalización del aborto, están debilitando la estructura familiar y tradicional, lo que facilita la penetración de estas agendas globalistas para buscar redefinir los valores sociales y culturales de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este intento de imponer una agenda globalista en nuestras sociedades? No estamos indefensos, podemos resistir desde la política y la cultura, y aquí hay algunas soluciones claras que les quiero dejar. Entonces, primero, participación política activa. Ojo a esto. Debemos involucrarnos activamente en la política, informándonos, leyendo bien las propuestas y escuchar los discursos. ¡Ojo! No porque sea de derecha no quiere decir que sea globalista. Últimamente tenemos muchas derechas disfrazadas en el país que lo único que buscan es seguir dividiendo a la población para seguir manipulándola. Así que tenemos que apoyar a aquellos líderes que defienden nuestros valores y oponiéndose a las leyes que buscan imponer estas ideologías. Segundo, la educación y la concientización. Es crucial educar a nuestras comunidades y nuestras familias. La verdad sobre la Agenda 2030 debe ser conocida por todos para que puedan resistir y defenderse a estas influencias. Tercero, fortalecer nuestra cultura tradicional. Nuestra cultura es nuestra mayor defensa. Debemos promover y fortalecer nuestros valores familiares, culturales y religiosos. La unidad familiar es el pilar de la resistencia para que no entren y podamos proteger a nuestros niños. Cuarto, alianzas con movimientos y países. Es importante hacer alianzas con movimientos a nivel nacional e internacional que están luchando por lo mismo. Juntos y unidos somos más fuertes. Eso no se les puede olvidar. La Agenda 2030 no es simplemente un plan para el desarrollo, es un intento de imponer una visión única que está destruyendo nuestras tradiciones y valores. Pero podemos resistir juntos desde la política, la cultura, la educación, la economía. Desde diferentes frentes podemos defender lo que somos y proteger nuestra soberanía. Ojo con la educación, muy importante estar pendiente sobre qué está pasando con nuestros niños. Si estás de acuerdo y quieres formar parte de esta resistencia, te invito a que te suscribas a mi canal. Dejes tus comentarios abajo y compartas este video con más personas. Sigamos luchando por nuestros valores, nuestras familias y nuestra nación. Un abrazo bien grande para todos.